Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana 3 de nuestro módulo 5. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Es importante hacer un repaso a lo que hemos visto hasta este momento de nuestro módulo 5, donde pues hemos comentado primero identificando lo que sería la argumentación como parte importante en la vida de cada uno de nosotros, donde en todo momento y en toda circunstancia pues hemos estado argumentando. Esto quiere decir cuando tenemos alguna idea o bien alguna propuesta, pues hemos presentado algunas ideas o evidencias de que lo que estamos diciendo puede ser correcto y realmente puede ayudar muchísimo, ¿no? Puede ser de gran ayuda. Después hemos identificado la estructura del argumento, como vendría siendo premisas que obviamente nos llevan a conclusiones. Recordemos que las premisas pues son ideas, son palabras sueltas, sino son ideas que nos llevan a dar una conclusión o bien a inferir algo. Vamos sumando diversas ideas y nos llevan a un determinado concepto. Si yo, por ejemplo, hablo de cómo es un astronauta, yo me voy haciendo, a lo mejor por lecturas, por lo que voy escuchando, por lo que veo, me voy haciendo una idea de cómo es un astronauta. Y entonces todas esas ideas en conjunto me van a permitir inferir o concluir qué es un astronauta, con todas sus características por todo lo que yo voy acumulando. Después, en la primera semana, nosotros trabajamos identificando cómo un autor pues, nos podría compartir sus argumentos y las ideas que estaba presentando. Posteriormente, pues empezamos nosotros a construir nuestros propios argumentos para llevarlos en un párrafo. En la segunda semana trabajamos también ya construyendo nuestros propios textos argumentativos, pero también identificando la importancia de incluir áreas de conocimiento que nos podrían dar información a lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Así es como nosotros empezamos a trabajar con la parte de la argumentación. Muy bien, y en esta semana número 3, pues vamos a seguir trabajando con el proceso de argumentación, pero también ahora vamos a entrar con un tema muy interesante que vendría siendo la parte de la investigación. Entonces, recordemos cómo es la dinámica que llevamos en el primer Mm, buenas tardes, Juan Carlos. En el primer día, que es el día de hoy, nos dedicamos a compartir material sobre lo que vamos a ver. Y el día viernes lo dedicamos un poquito más a taller. Esta semana hay algunos aspectos que sí son primordiales, que comprendamos muy bien para la realización de las diversas actividades. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver nuestra unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación. Vamos a ver, primero vamos a iniciar reconociendo cuál es la importancia, cuál es el propósito de esta unidad. Aquí lo tenemos, nada más que tenga mi plumita. Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Quiere decir, vamos nosotros también ya a elaborar argumentos, pero sobre todo aquellos que nos ayuden a hacer propuestas de solución para problemas que vayamos identificando. Y sabemos que problemas de todo tipo y problemas en todas las áreas, ¿no? Tanto en la parte social, en matemáticas, en fin, en diferentes áreas de conocimiento y situaciones que se vayan presentando. Pero ¿por qué es ser importante o cuál es la importancia del argumento con la investigación? Realmente nos podemos hacer la pregunta, ¿es necesario? ¿Da algún aporte?
¿Qué sería esto? Para comprender un poco esta situación, vamos a ver unas cifras que nos pudieran presentar y hacer reflexionar sobre el papel de la investigación. Así que vamos a ver un poco de ellas. Aquí se las comparto, que son cifras muy importantes porque podríamos nosotros pensar que la argumentación pues nada que ver con la investigación, no tiene nada que proponernos, a lo mejor es lo que queremos decir, pero lo estamos apoyando con algo y yo creo que va más allá y nos puede traer muchos beneficios. Primero, pues les voy a decir los datos de esta infografía que les estoy compartiendo. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. Podríamos decir, ay, es que la ciencia pues a lo mejor puede ser bastante complicada y no es para mí. Pero no nos damos cuenta que los resultados de la ciencia son con los que vivimos de forma cotidiana. Así que vamos a ver qué más en realidad nos presenta. Dice, México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Vamos a ver estos porcentajes, ¿no? Realmente nos vemos en la situación de que no le tenemos confianza a la ciencia, entonces vamos a ver este planteamiento. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Aquí pasa algo que no podríamos decir a lo mejor que es de ahorita, sino yo creo que a veces son formas de pensamiento que tenemos cuando nosotros desconocemos algo o cuando pensamos que aquello no está ajeno a nosotros y que no tenemos el conocimiento. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, en una revista empecé a leer datos sobre otras pandemias que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Y en una que realmente no me acuerdo qué enfermedad era, pero en ese tiempo estaba de moda el libro de Frankenstein. Ya lo ubicamos, hay series, películas, bueno, y todo sobre este personaje. Pues la gente conocía la historia y entonces cuando se empezó a dar esa pandemia, esa enfermedad, la gente no quería ir con el médico porque pensaba que si iban, lo iban a hacer pedacitos y lo iban a hacer como lo quiso el doctor Frankenstein para crear a Frankenstein. Y entonces nos podemos dar cuenta y ahorita podríamos decir que era eso igual a que la gente tenía desconocimiento, pero pensemos que también en nuestros días se puede dar esto. Cuando a lo mejor no tenemos información sobre un tema, desconocemos, no investigamos, podemos sacar conclusiones de aquello que ni siquiera sabemos realmente si es cierto, así como lo decimos nosotros. Entonces, he ahí, por ejemplo, también la importancia de la argumentación, porque la argumentación nos lleva a generar también opiniones en base a una investigación, en base a un conocimiento, no nada más porque lo quiero decir, sino realmente hay que fundamentarnos en algo. Entonces, vamos a empezar con esta semana. Les digo que hay unos puntos o temas muy importantes que sí tenemos que quedar claros porque si no se prestan a mucha confusión. Lo que vamos a hacer en esta semana principalmente, vamos a iniciar como si fuera un protocolo de investigación, pero nada más es el principio. No estamos ni siquiera realizando la investigación en sí, sino que es como que las bases y el fundamento. Entonces, para eso, pues vamos a empezar con la explicación y recordemos que después vamos a ver lo que nos pide cada una de las actividades integradoras de esta semana.
Y me gustaría compartirles esta frase de Carl Sagan. Carl Sagan era un investigador, trabajó con la NASA, era el conductor del programa Cosmos, que actualmente pues ya lo tiene otra persona, pero él empezó con esta serie de investigaciones, ¿verdad? En el espacio, más allá. Entonces, me gustó esta frase porque va muy relacionada con la parte de la investigación y dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. O sea, yo creo que esa es lo maravilloso de la investigación cuando pensamos siempre que algo está esperando que nosotros lo descubramos y tenga algún impacto en nuestras vidas. Entonces, demos esa oportunidad, no pensemos que la ciencia está en el quinto cielo y que no es para nosotros, porque cuando nos damos cuenta muchas cosas que tenemos y con las que vivimos y con las que posiblemente también nos ayuden a seguir viviendo, a salir adelante, a sanarnos, a recuperarnos, tiene que ver con un proceso de investigación y sobre todo trabajamos con la parte de la argumentación. Antes de investigar, antes de que empecemos con esto, quise compartirles, les puse esta captura de pantalla, porque ya hemos estado viendo de anteriormente, hemos estado revisando algunos puntos del manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Entonces, donde hemos podido ver que cuando compartimos, cuando obtenemos información de otras fuentes, es necesario que nosotros las mencionemos. Entonces yo les dije, bueno, vamos a revisar la revista de Cómo Ves, que es de la UNAM, que realmente son artículos muy actuales, la forma de escribirlo es muy ameno, y entonces me gustaría compartirles, pues, este parrafito para que podamos identificar cuándo compartimos información de otro texto. Este artículo es de Esteban Santa Cruz Martínez y se llama Terror a medianoche o a mediodía. Entonces, para estar de acuerdo a los temas que se están viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, se los voy a leer y vamos a destacar algunos puntos donde vemos cómo compartimos y mencionamos cuando estamos retomando datos de otra investigación. Parece que viste un fantasma. El miedo desencadena reacciones en el organismo que se pueden considerar signos clínicos. Dilatación de las pupilas, sudoración excesiva, piloerección, que se te pongan literalmente los pelos de punta, así como aumento de las frecuencias cardíacas y respiratorias. Muchos de estos signos se usan en las pruebas poligráficas, conocidas comúnmente como detectores de mentiras, las cuales se basan en la idea de que presentar la evidencia de un crimen a una persona culpable causaría cambios súbitos en ella por el miedo a ser descubierta. Hay grandes diferencias individuales que invalidan las pruebas poligráficas para determinar si alguien está mintiendo. Por ejemplo, para algunas personas el simple hecho de ser interrogado basta para producir una respuesta de miedo. Otras, en cambio, tienen más sangre fría, menos emotividad, lo que les permite regular su respuesta fisiológica, haciendo que sus mentiras pasen inadvertidas. En numerosas obras literarias se hace referencia a los signos clínicos del miedo. En El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas, el autor describe la reacción del protagonista, Edmundo Dantes, al poner en práctica su plan para escapar del castillo de If. El plan consistía en fingirse muerto, tras lo cual arrojarían al mar en un saco cerrado, y tendría que liberarse y nadar 8 kilómetros hasta la costa. Dumas describe los signos del miedo de la siguiente manera. Con una mano apoyada en el pecho, trataba de ahogar los latidos de su corazón, mientras enjugaba con la otra el sudor de su frente que corría por sus mejillas. De vez en cuando todo su cuerpo se estremecía con un temblor convulsivo, oprimiéndosele el corazón como si estuviese sometido a la presión de un entorno. Narrativas como esta comunican de manera efectiva un estado de terror porque es más fácil que el lector empatice con la reacción fisiológica extrema del personaje que si el autor simplemente dijera que Edmundo tenía mucho miedo. Las películas de terror también explotan este tipo de elementos descriptivos para comunicar la sensación de miedo del personaje, incorporando sonidos asociados con las respuestas fisiológicas, como un corazón latiendo rápidamente o la respiración alterada de las víctimas. Este recurso lo usó por primera vez Edgar Allan Poe en su relato El corazón delator, en el que un asesino cree escuchar los latidos del corazón del cadáver que escondió bajo la duela,
y enloquece de pensar que todos pueden oírlo y que el ruido lo delatará. Vamos a destacar aquí, me gustaría señalarles, en este punto principalmente, cuando el autor nos presenta, nos está hablando, por ejemplo, aquí del Conde de Montecristo y nos da el autor y nos empieza a hablar de la situación y ya nos presenta, ¿verdad? Ahí está. Y nos presenta, y nos está presentando principalmente, entre comillas, cuando está compartiendo exactamente lo que dice el texto, cuando esta persona manifiesta el miedo que está sintiendo por lo que está viviendo y todo lo que puede pasar. Nos damos cuenta que entonces aquí ya estaríamos nosotros compartiendo y mencionando que estamos sacando información de otra fuente, pero estamos diciendo de dónde es. Y esto si nos damos, si nos podemos percatar dentro del contexto de todo el artículo, realmente le aporta mucho valor, pero no lo estamos diciendo como nosotros, ni estamos poniendo las palabras como si fuéramos nosotros, sino estamos diciendo que lo obtuvimos de otra fuente. Entonces veamos que de esta manera también nosotros podemos mencionar que obtuvimos la información de otras fuentes de consulta y entonces con eso pues estaría correcto el haberlos incluido. Recordemos que no es solamente, no es únicamente colocar la referencia al final de nuestro documento. Si nosotros lo incluimos dentro del párrafo, pues también tenemos que hacer mención como el ejemplo que tenemos y que estamos presentando. Muy bien. Entonces, de igual manera, volvemos a recalcar lo mismo. Descarguen el manual de citas y referencias de Prepara Línea SEP para que lo tengan a la mano para cuando hagan sus citas y referencias. Muy bien, pues vamos a continuar. Ahora sí vamos a empezar a explicar algunos puntos importantes de una de las actividades integradoras que tenemos que entregar esta semana 3. Y lo primero que tendríamos que hacer es definir nuestro tema de investigación. Hay que definir y delimitar el tema a investigar. Primero tendríamos que decir de qué tema quiero hablar. Aquí yo considero que podría haber dos caminos. Uno, que es ya sea que nosotros hablemos de un tema que nos apasiona, que tenemos mucha información, que nos es fácil, que realmente nos parece muy interesante. Ese sería un camino, o bien un segundo camino podría ser también lo que es el delimitar la investigación. Si yo voy a hablar de la contaminación, pues es importante a lo mejor yo decir que voy a referirme acerca de la contaminación del agua o de la contaminación auditiva, pero no podría hablar yo del tema en general, porque entonces quedaría bastante amplio y posiblemente no pueda yo aterrizar en cuál es la información o las ideas clave que yo quiero compartir. Por eso es muy importante, primero, decir de qué tema voy a hablar y segundo, pues delimitar este mismo tema para que no quede tan amplia la investigación. Después tendríamos nosotros que definir lo que es nuestro problema de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que se desea investigar, es aquello que tenemos el interés de investigar y es el que nos va a dar la pauta para toda la investigación. ¿Cómo se plantea? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Vamos a ver un ejemplo. Comúnmente y la mayoría de las veces, un problema de investigación está redactado en forma de pregunta. Entonces, esto, como les digo, nos va a dar pauta para una investigación. Vamos a ver qué nos dice este problema de investigación y detectemos en él, pues que también está delimitando el tema y que nos dice y nos va orientando sobre dónde vamos a buscar la información. Y el problema de investigación sería, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Entonces, veamos. Lo que nos interesa aquí es saber qué está pasando con el rendimiento académico de aquellos estudiantes que estudian medicina, pero no queda de forma muy general porque sería lo mismo, no estaríamos delimitando y lo que queramos nosotros encontrar de información de la investigación, pues quedaría muy amplio.
Entonces, primero vamos a decir que nos interesan los de primer semestre. Después, que sean, obviamente, estudiantes de medicina. Y después, que pertenezcan a la Universidad Autónoma de México. Y aún así, le sumaríamos que vamos a investigar sobre el periodo 2010 y sobre el periodo 2015. Muy bien. No vamos, entonces, no solamente saber qué pasa con el rendimiento académico de estudiantes que inician alguna carrera, sino tiene que ser de medicina, tiene que ser de la UNAM y tiene que ser del periodo 2010 al 2015. Esto nos va a permitir tener una investigación muchísimo más amplia sobre lo que nosotros queremos. Entonces, veamos que lo que después vamos a investigar, lo que después vamos a proponer también nos va a ayudar para un problema de investigación. Este es obviamente un ejemplo. Redacten su problema de investigación en forma de pregunta, porque es lo que nosotros queremos y buscamos investigar. Posteriormente, nosotros tenemos que argumentar. Esto quiere decir cuál es nuestra postura que tenemos ante el tema. Recordemos que en mi postura quiere decir qué pienso yo del tema. ¿Qué argumento yo puedo plantear sobre este tema? Recordemos que todo argumento está compuesto por premisas, que son las ideas, que me llevan a generar una conclusión. Y recordemos que en la conclusión yo tengo que incluir, pues obviamente, estas premisas, porque si yo empiezo a hablar de manzanas y aquí en la conclusión termino hablando de aviones, pues quiere decir que yo estoy hablando de dos temas totalmente diferentes y que no tiene relación las premisas, ni las conclusiones, ni nada. Entonces, no sería con esto un argumento completo, porque no estaríamos presentando lo que son las dos partes. Después es necesario comprender nuestro marco teórico. Esto quiere decir, vamos a hacer una revisión de las diversas disciplinas. Acuérdense que en la semana 3 ya empezamos a trabajar cuando hablábamos de la legalización de las drogas, el enfoque que le íbamos a dar y también en base a ese enfoque, cuáles eran las disciplinas o áreas de conocimiento que me iban a dar información. Aquí es muy importante definir cuáles son las disciplinas con las cuales vamos a trabajar. Recuerden también que podemos nosotros revisar en base a esto las fuentes o referencias a las cuales nosotros vamos a acudir. Les solicitamos, pues obviamente, acudir a fuentes confiables. Para ello siempre es muy importante que acudamos a buscadores académicos. Recuerden que ustedes en el foro de novedades tienen una imagen que dice buscadores académicos y les sugiere entre ellos, pues Google Académico y Redalic, aunque nosotros siempre hacemos referencia a que ustedes acudan a Redalic porque pues les da información muy completa y les enseña cómo se debe citar esa fuente de consulta como referencia y cita en alguno de los textos que ustedes vayan a utilizar. Entonces acudan siempre a fuentes confiables. Ya que de lo contrario, si buscamos en cualquier buscador y ponemos obviamente el tema, nos va a presentar muchísima información, pero tenemos que hacer un análisis de cada una de las fuentes que estamos presentando. Esto quiere decir si tiene autor, si me da los datos del autor, si me presenta un resumen sobre el tema, si me presenta las ideas clave, si me está incluyendo también fuentes de consulta. Entonces yo creo que sería más confiable y obviamente más sencillo y más rápido acudir a buscadores académicos que me puedan dar la información que yo estoy requiriendo y que plenamente sé que puedo confiar en la información que ahí se está planteando y se está presentando. Posteriormente vamos nosotros a redactar lo que serían los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Esto lo podemos poner en cualquier objetivo de nuestra vida, ¿no? Un objetivo es el fin que se desea llegar o la meta que se desea lograr. Querer bajar de peso, querer tener mejor salud, querer lograr estudiar la preparatoria, querer obtener una carrera, obtener un mejor trabajo. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad y deben ser medibles o cuantificables. Recordemos que tenemos un objetivo, pero también debemos de decir qué vamos a hacer para lograr ese objetivo. Y también es importante mencionar que nuestros objetivos siempre se van a redactar
Vamos a iniciar redactándolos en un verbo, en infinitivo, como son los ejemplos que tenemos aquí. Aquí tenemos un objetivo general, formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos regionales y locales. De ahí proceden o se desprenden objetivos específicos. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación y determinar las necesidades de capacitación. Podemos ver entonces que estos objetivos, pues como les digo, están redactados en infinitivo. Y es importante que ustedes revisen en el foro de novedades, ya se subió una imagen de una estructura de un objetivo. Y me gusta mucho porque como que desglosa cada una de las partes del objetivo y nos va diciendo como si fuera una pregunta a lo que estamos dando de respuesta. Si ustedes redactan sus objetivos que les pide la actividad integradora, así como las presenta la imagen, va a ser más fácil redactar cualquier objetivo. Entonces, los invito a que revisen también ese material para poder realizar sus objetivos. Vamos con el tema de la hipótesis, que viene siendo tanto los objetivos como también la hipótesis, un punto, un área de oportunidad, podría decirlo yo, en esta actividad integradora. Recordemos que la hipótesis también, ¿qué es? Pues es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Es una suposición. Esto quiere decir que puede ser cierto o no puede ser cierto. Una hipótesis es lo que yo voy a decir que yo creo que es, pero no significa que es verdad o que es falso. Eso, con un proceso de investigación y hasta que se terminara, podríamos determinar si es cierto o no. O simplemente nada más la hipótesis es una suposición. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Es una propuesta nada más. Y también no significaría que una hipótesis va a ser igual a que yo tengo que colocar una investigación completa. No, es algo muy sencillo de hacer. Con el video que vamos a ver ahorita nos va a quedar muchísimo más claro qué es una hipótesis y veamos tan sencillo que es redactarlo. Vamos a ver y escuchar este video. Muy bien, me voy a regresar un poquito. Me voy a regresar un poquito simplemente a determinar los puntos. Muy bien, déjame verlo. Ok, mi mouse. No sé dónde está.
Primero lo que hacemos es identificar el problema que estamos planteando. Como segundo punto, lo que hacemos es identificar como Y lo que sabemos, lo que podemos únicamente determinar del problema que estamos identificando. Como tercer punto, nosotros vamos a identificar como X lo que no sabemos del problema. No sabemos qué pasa, por qué pasa esa situación. Entonces tenemos Y y X. Como cuarto paso, vamos a escribir una suposición de lo que creemos nosotros, por qué está pasando el problema. Recordemos que es una suposición, no significa una realidad, no significa un resultado. Es lo que suponemos que pasa. Pensamos que posiblemente así es. Como quinto paso, vamos a redactar entonces una suposición bajo un esquema, que es lo que yo les planteo que podemos hacer para no complicarnos en la parte de la hipótesis. Si X, entonces Y. Recordemos que ya identificamos como X lo que íbamos a hacer y como Y lo que íbamos a hacer. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces recordemos que X es lo que nosotros sí sabemos. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviados. Mi Y es lo que yo estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo. Entonces quiere decir que la primera parte vendría siendo mis causas y después de entonces yo colocaría mis consecuencias. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviados. Nos damos cuenta de esto, es una suposición y no significa que es así, sino que yo pienso y supongo que posiblemente esto es lo que pueda pasar. Recordemos entonces y vuelvo a hacer énfasis en este punto porque luego se presta que la hipótesis pareciera que tuviera que ser el desarrollo de una investigación y no es así. Si nos damos cuenta, nuestra hipótesis que tenemos en pantalla son solamente 3 renglones, pero en el que estamos incluyendo causas y consecuencias y en el que estamos haciendo una suposición, de un problema que estamos detectando. Revisen este video, de igual manera lo tienen ustedes en el foro de novedades. Tienen este video, son los 5 pasos para poder redactar una hipótesis y son muy sencillas y fáciles de hacer. Cuando redacten su hipótesis, pues vean el video, váyanlo parando y vayan contestando la pregunta. Es el mismo ejercicio que vamos a hacer el día viernes para poder entender con claridad cómo redactar lo que es una hipótesis. Muy bien, hasta aquí vamos bien, todo correcto. A ver si me pueden escribir en el chat, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, no te preocupes, Carla. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis. Si la empresa Mielita SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana, enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas de ambas categorías se incrementarían. Muy bien, manejamos el sí. Ay, dejar la pluma. Manejaríamos el sí y el entonces, ¿no? X. Y acá lo que tendríamos todo esto sería el Y. Muy bien. X, Y. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces. Recordemos también que se nos solicita que como ya estamos haciendo una investigación también en forma y para justificar también y presentar evidencia de lo que estamos investigando es correcto y acudimos a fuentes de consulta. Sabemos que comúnmente casi la mayoría acude a fuentes de consulta, a citar fuentes de páginas web. Entonces recordemos siempre que nuestras fuentes deben de estar citadas en formato Chicago. Así que vamos a ver para esto también un breve video que nos ayuda a cómo citar una página web estilo Chicago. Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo citar una página web estilo Chicago, en estas normas particulares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que, cuando vayamos a citar una página web, tener presente que tenemos que ubicar esta información, estos 4 puntos.
El primero es el autor del contenido, el segundo es el título de la página, el tercero es el título del propietario del sitio y el último es el URL. En dado caso de que no podamos identificar alguna de estas, pues simplemente, alguna de estos elementos, pues simplemente se omiten en la cita que vayamos a hacer. Bueno, aquí les tengo un ejemplo que les quiero mostrar para que quede más claro. Bueno, estamos aquí en la página de la UNAM. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, a legislación universitaria. Entonces, si se fijan, estamos en el portal de la UNAM, es la UNAM, y esta es la página de la Abogacía General, o sea, el autor es la Abogacía General. Entonces, vamos a dar marco general, ley orgánica y ley orgánica, y nos va a abrir una pestaña más. Bueno, esta es la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sería el título de nuestra página. Entonces, lo copiamos y lo pegamos aquí, título de la página. Le acomodamos el estilo después. Esta sería la URL. La URL aquí va. Le acomodamos el estilo. El autor del contenido sería el abogado general o bien la oficina de la abogacía general, ¿no? Entonces aquí vamos a poner oficina de la abogacía general. Y el título de propiedad del litigio pues sería la Universidad Nacional Autónoma de México. De México, perfecto, ¿no? Entonces nada más ponemos aquí las mayúsculas y listo. Estos serían los 4 elementos que tendríamos que ocupar. Bueno, ahora, ¿cómo los acomodamos? Hay digamos, dos maneras de citar en el texto, una al pie de página y otra dentro del texto y otra en la bibliografía. Bueno, pues aquí ya está acomodado. Entonces, si lo queremos poner en una nota al pie de página, lo que tenemos que poner primero es el autor del contenido, Oficina de la Abogacía General. Después tendremos que poner el título de la página, entre comillas, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el propietario del sitio web, Universidad Nacional Autónoma de México, y la URL de la página web que consultamos, y al final le ponemos consultado y la fecha del día en que lo consultemos. Para citarlo en el texto, esto sí lo ponemos en una nota al pie de página. Ahora bien, para citarlo en el texto, lo único que tenemos que poner es Ley Orgánica UNAM. O sea, poner una referencia que nos remita a ese documento. Y finalmente, en la bibliografía, tenemos que poner exactamente lo mismo que, que pusimos en la nota al pie, sin el consultado el 12, la fecha de consulta. Simplemente se pone Oficina de la Abogacía General, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el URL de la página donde se consultó. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muy bien, recordemos que ustedes también pueden consultar estos materiales en el foro de novedades. De igual manera, se está mencionando y recordándoles que ustedes pueden acudir también a citar sus fuentes de consulta y sobre todo a acudir a revisar lo que son buscadores académicos. Entonces, únicamente para recordarnos. Les presento la siguiente página que recordemos que es Redalic. Es un buscador que nos ofrece artículos, revistas, disciplinas, instituciones por países, etcétera. Igual a la lupita nosotros podemos colocar algún tema que estemos buscando. Voy a escribir en las redes sociales. Entonces hace una búsqueda, yo le puse que era por artículos, hace una búsqueda, únicamente pues, teníamos que hacer aquí una selección de revisar en este pequeño resumen si realmente esa fuente de consulta es la que nosotros requerimos. Entonces, para no complicarme mucho, voy a tomar esta, los adolescentes y el uso de las redes sociales. Me va a abrir la información que me está presentando. Aquí cabe señalar que en la parte del medio me va a aparecer el artículo. Si se dan cuenta, aquí viene todos los datos. Viene ya el artículo y viene un pequeño abstracto en inglés, luego el resumen, las ideas clave, la información. Al final, pues, obviamente me va también a mencionar las fuentes a las cuales acudió para hacer esta investigación.
También si ustedes quieren, pueden descargar este artículo. Ya le dan aquí en la clic en la flechita hacia abajo y lo pueden descargar y guardarlo donde ustedes quieran. Ahora, tiene aquí arriba, lo pueden imprimir también. Tiene aquí en la parte de arriba cómo citar. Entonces, nos va a presentar los diferentes formatos. Acordémonos que el formato es la forma como vamos a presentar la información y que ya veíamos cuando revisábamos el manual de citas y referencias que el formato Chicago sobre todo está enfocado a la parte de periodismo y las humanidades. Entonces, escogemos Chicago porque aquí hay muchísimos formatos. Escogemos Chicago y cuando colocamos el cursor se voltea. Únicamente podemos copiar, subrayamos y podemos copiar todo o solamente damos clic aquí en copiar la cita al portapapeles y la pegamos en el documento en el cual nosotros estemos trabajando. Muy bien. Y también aquí podemos ver cómo podemos exportar una cita. Acudan a estas fuentes confiables. Les digo que les va a ayudar muchísimo, les aporta muchos datos, mucha información, en fin, les va a ayudar muchísimo para su investigación. Me vuelvo a salir de aquí y me voy de nuevo con la presentación que estamos manejando. Muy bien, entonces ya tenemos aquí cómo citar una página web en formato Chicago. Hemos presentado cómo podemos trabajar en Redaly como un buscador académico que nos puede ayudar para esta información. Recuerden, estos son... Ahora nos vamos a lo que tenemos que hacer ya en esta semana, nuestras dos actividades integradoras. Iniciamos con la actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Es un cuadro que ustedes van a tener que descargar, es un documento que viene ahí y les aparece una tabla así, pues son como 3 textos, pero la tabla y el contestar es lo mismo. Entonces me voy a explicar cada uno. Nos va a aparecer una tabla y nos va a decir el tema que maneja el texto que nos está presentando totalmente del lado derecho. Recordemos que cuando aparece de otro color significa que vamos a poder pasar nuestro cursor y poder descargar el texto que viene ahí y ya empezarlo a leer. En este caso, el texto es Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centro de educación secundaria de la región de Murcia. Entonces lo vamos a empezar a leer para poder contestar nuestra tabla. Primero vamos a decir cuáles son las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Únicamente tenemos que mencionarlas. Tengo que poner, por ejemplo, psicología o economía. Entonces, eso lo tenemos que mencionar. Después tenemos que decir cuál es el problema abordado en el cual se está trabajando con el texto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema está planteando? Recordemos que con la finalidad de no poner todo el texto, pues podemos colocar con nuestras palabras, decir cuál es el problema que está manifestando el texto. Después vamos a decir cuáles son los argumentos principales de la investigación. Recordemos que el autor pues, nos está presentando diversas ideas que está sustentando, justificando. Eso lo vamos a colocar en este espacio, en esta columna. Y por último, vamos a decir cuál es la relevancia de la investigación en nuestro entorno. Esto querrá decir cuál es la importancia de esta investigación. ¿Por qué es importante esta investigación? Entonces, lo tenemos que mencionar aquí. Cada uno de los textos es exactamente lo que tenemos nosotros que dar respuesta. Así que es necesario leer los 3 y contestar esta tabla. Con eso sería nuestra actividad integradora 5, reconocer investigaciones. Nos vamos con la segunda, que es la actividad integradora 6, iniciar una investigación, que es donde vemos todo lo que acabamos de revisar hace un momento. Punto número 1, selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres puedes hacerlo sobre otro tema, que fue lo que mencionamos. 2, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Acuérdense que nosotros lo planteamos como una pregunta y lo delimitamos para que no fuera tan amplio. Punto 3, justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Esto quiere decir, vamos a argumentar, vamos a justificar más bien de por qué lo queremos hacer sobre ese tema. Punto 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste, qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú planteas sobre este tema. Punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación
en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Vamos a presentar 3 disciplinas o áreas de conocimiento que nos van a dar información sobre el tema. Y hay que describirlas cada una de ellas en 4 líneas como mínimo. Quiere decir que de una disciplina son igual a 4 líneas. Otra disciplina es igual, que tengo que escribir 4 líneas. Muy bien, y así nos vamos hasta la tercera. Punto número 6. Formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación. Acordémonos que acabamos de ver que los objetivos se inician redactando en verbo, en infinitivo, y después ahí tenemos que decir qué es lo que queremos y qué vamos a hacer para ello. Revisen el foro de novedades donde viene una imagen de la estructura de un objetivo. Punto 7. Genera una hipótesis respecto al problema de investigación que planteaste. Aquí recordemos que la hipótesis es una suposición y que acabamos de proponer, pues, redactar una hipótesis donde vamos a trabajar primero con las causas. Sí, y colocamos las causas. Entonces, Y, colocamos las consecuencias. Revisen el video igual que tienen en el foro de novedades, donde 5 pasos para poder redactar lo que es una hipótesis. Punto número 8. Coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. Recordemos que, pues, obviamente, aunque sea el tema de la legalización de las drogas, que ya hicimos la investigación, siempre es necesario decir de dónde estamos obteniendo la información. Recuerden que tiene que compartirse estos datos en formato Chicago. Y con esto, pues, terminaríamos la investigación. Y es lo único que tenemos que contestar. No hay un punto que tenemos que desarrollar, ampliarnos, poner imágenes. No, sino simplemente contestar los puntos que acabamos nosotros de mencionar y que vimos hace un momento. Hasta aquí, dudas, preguntas, ya para que vayamos concluyendo. Ay, a ver, aquí hay. De manera un poco más detallada, ¿nos podría explicar, por favor, a qué se refiere la indicación? ¿Por qué es necesario efectuar esta investigación? Me siento confundida con respecto a que si debería seguir investigándose por la ciencia o bien por una investigación personal. Sería simplemente hacer una justificación de por qué quisiéramos trabajar con ese tema, por qué quisiéramos hacer esa investigación. No sé, posiblemente porque podrías poner desde el nivel personal, porque te genera un interés o porque ya anteriormente habías leído algo de eso o acabas de ver algún avance en algún artículo. O bien, como dices tú, pues que porque considero que puede ser un aporte nuevo a la ciencia, lo que tú quieras poner como justificación de por qué vas a trabajar con ese tema. Es lo único que tendríamos que poner sin mayor complicación. ¿Ok? No sé si quedó claro. ¿Sí quedó claro? Mm, Ok, muy bien. Recordemos también que tenemos 2 encuestas esta semana. Opina sobre tu asesor virtual, así como opina sobre tu módulo número 5. Recuerden que para poder visualizar los recursos de la semana 4 es necesario contestar estas 2 encuestas. Por favor, contéstalas, revisen al final que se haya enviado para que no haya ningún contratiempo y el sistema detecte que sí hicieron su envío de forma correcta. Muy bien, y antes de terminar, les quiero compartir una frase de Albert Einstein que dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Acordémonos que hizo 99 pruebas antes de sacar lo que fue el foco. Entonces, pues siempre una investigación es una área de conocimiento y es algo que nos puede permitir descubrir algo nuevo y aportar algo nuevo. Muy bien, antes de despedirme, déjenme pasar lista. Tengo a Carlos Montes y a Carla Araceli Solís. Carla Araceli Solís.
¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su presencia. Recuerden que cualquier duda que tengan, háganmela llegar por medio de la plataforma. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Cuídense mucho.